Ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el agradecimiento a la Corporación Multimedia del Diario por cedernos este espacio gratuitamente y que además, con mucha alegría, ya podemos señalar que en estas últimas semanas el Canal 45 pasará al cable y en un número muy preferente que va a ser el Canal 11. Un saludo, las felicitaciones a toda la corporación y sobre todo al director, a don Washington Alosilla Portillo, por este gran paso y que seguramente es un gran reto para todos aquellos que lo acompañamos. También el saludo de Carlos Dávila Rojas, que por motivos de salud no ha podido acompañarnos, no nos puede poder acompañar el día de hoy, pero reiterar esa felicitación a la Corporación Multimedia del Diario. No se olviden que este programa también llega a las 13 provincias de la región del Cusco a través de radio y televisión. Nuestro agradecimiento a todos los gerentes propietarios de los diferentes medios de comunicación televisivo y radial por generar este espacio para, desde luego, trascender en debate, en opinión, en las 13 provincias del Cusco. Nos reitera no solamente una situación de felicitación permanente por parte de la población, en el sentido de señalar a un programa no solamente imparcial, sino un programa que está calando en la opinión, no solamente en información, sino básicamente en instrucción, en educación a la población, en la convención, en Quillabamba y varios distritos donde llega Canal 27, en Canchis, Radio Pachatuzán, Franred TV, en Chumbivilcas, en Espinara, RIS, en Chumbivilcas, Radio Santo Tomás, desde luego, y los diferentes medios que se me pueden ir, Joel Ayala, Joel Flores, en Quispicanchis, a través de Radio Galaxia, etcétera. Nuestro agradecimiento a todos ellos. Esta semana ya se ha comenzado a calentar, diríamos, el ambiente electoral. Ya, por ejemplo, han salido estas reuniones la firma, el acuerdo por el pacto, liderados por algunas ONGs. El día de ayer, entiendo, el Jurado Nacional de Elecciones también convocó por el pacto ético, no a agresión, no a la guerra sucia, que ojo, ya ha empezado. En Santiago han comenzado a quemar los banners, que son muy inflamables, utilizando seguramente petróleo, y ya van quemando las caras de diferentes candidatos que están liderando de alguna manera la intencionalidad de voto entre los 3 primeros, los 4 primeros. Esto daña, desde luego, y lejos de aportar la campaña electoral al debate, desde luego, pues, enturbia la campaña electoral y, desde luego, pierde la sustancia que debería tener en la campaña electoral, que es el debate, las propuestas, los planes de gobierno. Hemos invitado a una personalidad del Cusco, incluso por diferentes estudios lo señalan como uno de los principales técnicos de la región del Cusco, junto a Fernando Romero Neira, a Palma, Carlos Dávila, entre otros grandes profesionales del Cusco. Creo que en la evaluación de todos los vicepresidentes que acompañan a las 14 agrupaciones, sin temor a equivocarme y lejos de que sea colega de la universidad, amigo, señalo que creo que es el mejor candidato a la vicepresidencia regional del Cusco. Y no solamente por ser profesional en la economía, magíster en economía, estudios de doctorado en España, no solamente por eso, sino porque en su larga vida profesional como docente universitario, como funcionario público, como consultor, etcétera, etcétera, creo que lo ha hecho en buenos méritos. Y como lo decía, no solamente porque lo conozcamos o lo conozca, sino porque el gran sector de corriente de opinión lo señala así. Está con nosotros Jean Paul Benavente, quien es candidato a la vicepresidencia regional por el partido APO, Acuerdo Popular Unificado. Jean Paul, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional y la gratitud por acompañarnos. No, al contrario, un saludo a ti, Vladimiro, y un saludo a la teleaudiencia. Efectivamente hay un reto y hay un desafío en un momento en el cual la confianza de la población respecto de la política, del Estado regional, del Estado municipal,
ha venido a menos por muchos elementos que en el tiempo han generado, ¿no?, esta desconfianza. Creo que se ha puesto en el tapete las gestiones regionales, se pone en el tapete la gestión nacional, esta pugna entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, los temas a nivel de gobiernos locales que también generan mucha desconfianza y desconcierto en la población. Y creo que a partir de ello asumimos un reto, porque realmente uno, al evaluar que a pesar de que existen muchos movimientos, muchos candidatos, 14 propuestas compitiendo en este proceso electoral, creo que la idea es ir centrando más bien un debate, ir decantando una propuesta con equipos que puedan trabajar y que hayan demostrado, ¿no es cierto?, eficiencia, que hayan demostrado la posibilidad de plantear una propuesta coherente y que se pueda implementar. Te señalaba que dentro de estos 14 candidatos a la vicepresidencia regional, puedo destacar la calidad profesional realmente de un técnico, que es Jean Paul Benavente. ¿Cuál va a ser, básicamente, cuál es el aporte sustancial de Jean Paul a la candidatura de Benicio Ríos? Porque de alguna manera, si es cierto, las diferentes, no solamente encuestas, los estudios que se han hecho últimamente señalan a un Benicio Ríos adelantado, pero adelantado sin un porcentaje ya determinante para que pudiera ganar en primera vuelta. O sea, nos están señalando que habría una segunda vuelta entre el primero, que sería Benicio, y un segundo entre Carlos Cuaresma y Julián Inca Roca. ¿Cuál sería el aporte, cuál va a ser el aporte sustancial de Jean Paul Benavente a esta campaña electoral para seguramente beneficiar la intencionalidad de voto hacia APU con Benicio Ríos? Antes de señalar más o menos el rol que me han permitido impulsar y gestar al interior de APU, también quiero ser sincero y honesto acá. Hay todo un proceso en el cual a 1 mes y 5 días casi de que se lleve a cabo el proceso electoral, si bien es cierto, hay algunas tendencias en la intención de voto, pero creo que hay que ser un poquito más cautos. Las posibilidades están, yo diría, para 4 hasta 5 candidatos, y creo que ahí hay que ver y evaluar la propuesta de cada uno de ellos. Entiendo que el APU es un movimiento que se ha plasmado en toda la región a lo largo y ancho, y esa presencia también nos da esa consistencia y esa solidez. Y volviendo a la primera parte de la pregunta, creo que justamente primero hemos evaluado todas estas cosas, ¿no? Hemos evaluado un movimiento en el cual se pueda impulsar todo un proceso de identidad regional, y esa identidad regional que tenga una característica política pero también técnica, ¿no es cierto? Y el rol que me ofrecen, digamos, al interior de APU, porque hemos venido conversando desde el año pasado todos estos temas de elaboración de un plan de gobierno serio, de una preocupación respecto de algunos problemas que atañen a la población y que casualmente no se ha podido enfrentar de manera contundente, como es el tema de educación, el tema de salud, el tema de la descentralización, es que se fijan en mi persona para que yo pueda ser, digamos, el que acompañe la plancha presidencial, y que me determinan 3 tareas fundamentales. Uno, como ya lo he dicho, apostar y apoyar con todo un equipo, porque yo soy un soldado más en este proceso, en el tema de descentralización. Creemos que hay programas sociales, hay programas tanto de salud, de educación e incluso del MIDIS que deberían ser parte o estar bien articulados al desarrollo desde el Estado regional. Un segundo tema es las inversiones y el hecho de haber pasado por distintas instancias de ejecución de proyectos, incluso desde la planificación del presupuesto hasta la implementación de proyectos. Como conocemos toda la cadena, también conocemos los problemas que se nos han dejado, y ninguna plancha presidencial
que gane el 5 de octubre o en la segunda vuelta podrá pues tener recursos tan disponibles como los tuvieron los 3 presidentes anteriores, ¿no es cierto? Porque hay compromisos, hay proyectos que hay un embalse en todo este tema vinculado al manejo presupuestal del gobierno regional, ¿no es cierto?, anterior. Y por lo tanto, se requiere toda una estrategia de búsqueda de inversión, de promoción de la inversión a nivel de gobierno nacional con los distintos sectores, con esta política de estímulo. Creemos que tenemos que apostar mucho en trabajar ahí en estos programas, pero también a nivel de la inversión público-privada. Y finalmente, agradecerte el espacio porque creemos que hay también un rol fundamental para trabajar algunos sectores importantes de cara al tema de mejorar la competitividad en Cusco. Hemos perdido en estos últimos 4 años, hemos pasado del puesto 10, hemos retrocedido al puesto 13, ¿no es cierto?, en el tema de competitividad. Y allí el acercamiento que hemos tenido con el sector microempresarial desde COPEME y desde otras instancias de promoción de la micro y pequeña empresa nos ha permitido plantear también una propuesta ahora. Sí, el tema de inversión va a ser fundamental, ¿no? Porque desde luego este estiramiento de mano que hacemos del canon, que tenemos la gran suerte de que sirva de mucho presupuesto al gobierno regional, pero ojo, se va acabando. Y ojo, hay empresas importantes que ya han comenzado a operar. Hardware, por ejemplo, en Chumbivilcas tenemos empresas que quieren invertir en el tema hidroeléctrico, Salcapucara, cerca, en el tema de Quillabamba, también hay empresas que están interesadas, pero estamos enfrentados a líderes, en el caso directo de presidente regional y alcaldes, que lejos de promover estas inversiones, van espantando sobre pretexto de cálculos políticos, que no me meto con esos señorcitos porque tiran piedras y espantan totalmente a la inversión. ¿Qué le podrías proponer o qué le podrías aconsejar a Benicio Ríos? Porque eso va a ser fundamental, decirle la verdad a la población, porque señores, se nos acaba el canon, ¿y de qué vivimos? ¿Vamos a seguir estirando la mano al gobierno central? Ciertamente que con todos los análisis que se han hecho y se han desarrollado, ahora en este periplo por Lima, hemos estado unas cuantas semanas allí revisando algunos temas. El tema de canon tiene, digamos, un tiempo importante más. Esperemos de que el próximo año el descubrimiento de nuevos yacimientos que estén certificados, porque este es el asunto principal de este negocio de hidrocarburos, permite plantear y ampliar el horizonte temporal que tenemos solamente con Camisea. No obstante, los precios también en esos nuevos pozos son mucho más caros, ¿no es cierto? Pero hay una perspectiva por allí y hay que seguir apostando. Y por eso cuando señalé antes que en ese rol un punto fundamental es el tema de la competitividad y apostar por la inversión, la promoción de la inversión. Obvio que tiene que ser promoción de inversión responsable. En la propuesta de APU estamos planteando la necesidad de generar alianzas público-privadas en las cuales podamos controlar, regular, participar en todo este proceso y no estar excluidos de este tema y que venga solamente el Ejecutivo Nacional para poder conversar con las empresas. Ciertamente tenemos que revisar algunos proyectos de inversión que en buena medida pueden generar procesos importantes para la región, pero también necesitamos ser claros en cuáles son los impactos y los intereses que están detrás. Entendemos que, por ejemplo, el próximo año entra ya una operación Constanza, ¿no? Y con Hatbay. Y eso pues dará lugar a que haya algunos cuantos recursos más por canon minero. Importantísimos. Y que tenemos que estar pues con esa mirada conversando en cómo utilizar de la mejor manera estos recursos. Sí, desde luego, o sea, estar más que todo preparados, ¿no? Porque en el tema del canon, alguna vez revisé algún documento, Jean Paul, de que
del 100% del canon que pagan estas empresas mineras, el 50% es para el distrito, la provincia y la región respectivamente. Pero ojo, sorpresa, que en la contabilidad anual no desembolsan totalmente ese 50%, llegan a 45%, y ese 5% se termina quedando el Ejecutivo. Y ojo, los últimos gobiernos regionales o no han revisado o no piden explicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente recibimos el 45% del canon, y ese 5%, que pueden ser, ojo, más de 100 millones fácilmente, no se reclama respectivamente. Pues si bien es cierto, ese 5% no es directamente para el gobierno regional, sino también es una distribución para los gobiernos locales y el gobierno regional, pero no hay un liderazgo por parte, y finalmente un desconocimiento total por el titular de pliego y los especialistas, ¿no? Efectivamente, y nuevamente, la idea es rodearse de los técnicos más expertos que están cerca de esto. Recordemos que es Perú Petro quien genera estos mecanismos de distribución en función a algunos criterios que se habrían tomado dentro de la ley del canon, ¿no? Pero allí hay que ser claros también en señalar de que son algunos coeficientes que más o menos entre noviembre y diciembre de todos los años se señala como un decreto supremo, y que todos pues vemos en cada uno de los gobiernos locales, gobierno regional o pliegos que recibimos canon, vemos pues unos coeficientes allí, y que al final no nos hemos dado el detalle de calcular, de estimar si realmente esa milésima o centésima de millón está realmente claramente establecido para los gobiernos locales. Jean Paul, tú eres especialista en econometría, conoces mucho de números, y creo que estas revisiones van a ser fundamentales, porque o sea, ahí es pues un juego de números, ¿no? El último discurso de Ollanta, que en el presupuesto se va a incrementar la suma de 4.000 millones para la educación, pero si tú lo revisas en porcentajes a nivel del PIB, van a incrementar 0.2% para la educación, que no es casi nada comparativamente a lo que aporta Chile, o otros países de altísimo nivel del PBI a su educación, sobre el 7, 15%, Brasil sobre el 11%, en el Perú estamos sobre el 3.5, 4% para educación, y ojo, logro importante, la idea era que en el plan nacional, que era que la educación en estos últimos gobiernos por lo menos alcanzara el 7%, pero no se ha cumplido esa meta, y ese mismo problema transfieren pues lamentablemente a los gobiernos regionales, porque hablaste de la educación, y tenemos serios problemas a niveles educativos, lamentablemente, en las 13 provincias de la región del Cusco. Y volvemos al tema de que eso requiere y repercute en la necesidad de un gasto corriente, no solamente en inversión en programas educativos o de salud, que están bienvenidos, pero lo que necesitamos es más gasto corriente para mejor calidad y cantidad de docentes, así como de médicos. Entonces allí creemos que el sector salud está en una paralización de más de 111 días. Sí, ya estamos en 120 días. 120 días, y realmente no hay una respuesta clara. Y por otro lado te digo, esta propuesta de estímulo que se ha dado hace un par de semanas pudo haberse dado y debió de darse a principios de año. Se ha esperado mucho, de tal suerte que ha generado un impacto negativo en la actividad económica. Este semestre hemos crecido 0.3%, y las perspectivas para los próximos 2 trimestres, o sea, a octubre y a diciembre, no son tan alentadoras que digamos. Y recién el fruto de este estímulo fiscal se va a ver ya el 2015. Pero no, somos un país que no podemos darnos el derecho a crecer por debajo del 4%. Lo mínimo que debemos de crecer económicamente para mantener toda esta maquinaria, todas estas proyecciones de empleo, etcétera, que necesita la población, estamos hablando de por lo menos 5% de crecimiento. Y entonces, los recursos están. Hay caja como para poder haber hecho esto desde antes. El estudio que hemos desarrollado en estos días en Lima nos demuestran que hay un déficit estructural, y ese déficit estructural puede pagar tranquilamente en el tiempo la posibilidad de que se implementen recursos, gasto corriente
tanto en educación como en salud. Entonces, ahí creo que hay una perspectiva hacia los próximos años y que tenemos que estar preparados y realmente con un equipo que pueda responder y plantear propuestas, debatir, generar la negociación, no solamente acá en Cusco, sino en Lima, ahí donde se toman las decisiones. Sí, desde luego, y la garantía de que un técnico acompañe en estos últimos problemas que han acontecido en el tema económico. No te olvides que para el presupuesto del año 2014, el gobierno central en una forma especial, se ha incrementado el presupuesto del Ejecutivo Nacional y le ha recortado casi en promedio el 10% a los gobiernos locales y en más del 5 al 7% a los gobiernos regionales. O sea, qué bien, o sea, el gobierno nacional que tiene las instituciones más ineficientes a nivel de ministerios, porque no llegan ni al 50% de ejecución de gasto, se incrementan el presupuesto y, ojo, le recortan el presupuesto comparativamente a los gobiernos regionales que tienen mayor eficiencia de gasto, mayor ejecución, también a los gobiernos locales. Y, ojo, ningún presidente regional, ningún alcalde a nivel nacional ha dicho este problema nos ha traído el gobierno de Ollanta-Humala. Y, ojo, lamentablemente para nosotros que vivimos en el ambiente universitario, este presidente regional que ha tomado la posta a Jorge Acurio Tito, René Concha Lezama, no dice nada. Vino el presidente Ollanta-Humala y un poco más le pone alfombra, le pone velas, baja la cabeza, gracias papá. ¿Qué? Señores, simplemente hay un juego de números y que no lo entienden bien porque en la aplicación vemos los problemas que estamos pasando. Sí, y también podemos observar categóricamente que nuestros gobiernos locales en los últimos años han estado con niveles de ejecución por encima del 80-85%, tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces, se ha demostrado claramente la capacidad de ejecución con todos los problemas detrás de ello, ¿no es cierto? Pero ya hay una capacidad mucho más importante de lo que hacen las entidades del nivel nacional. Un segundo elemento es que creo que acá hay un rol y ojalá esta firma del acuerdo por el Cusco ha planteado uno de los elementos centrales, el tema de la descentralización y sobre todo el tema de ese acuerdo por el Cusco, que no signifique un acuerdo por el Cusco en campaña electoral, sino que signifique en lo que puede ser un brazo, digamos, un apéndice de lo que es el acuerdo nacional. ¿No es cierto? Tienes un acuerdo nacional y creo que si el Perú se tiene que jactar a nivel internacional es que hay algunos elementos que se han venido cumpliendo de ese acuerdo nacional y eso le ha hecho bien a este país. Hay otras cosas que se han dejado a un lado, pero creemos que entre quien entre a gobernar esta región o los gobiernos locales, debe de asumir esa responsabilidad, porque está demostrado también que no hay gobernabilidad, ni menos gobernanza, o sea, buen gobierno, en las entidades del Estado, si es que no hay coordinación entre entidades públicas y con entidades privadas. Fíjate el problema entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Esa descoordinación ha puesto en debate la gobernabilidad política y económica del país, ¿no es cierto? Y lo que estamos acostumbrados acá más bien es a generar una campaña sucia, generando problemas, con el dedo acusador, ¿no es cierto? Cuando en realidad deberíamos estar debatiendo propuestas entre los candidatos, entre los equipos. Y allí hay creo una tarea importante. Hemos pedido a Benicio que lidere este asunto. Él está consciente de este tema y esperemos pues de que esta propuesta sea aceptada por la población. Sí, desde luego hay una gran responsabilidad para los candidatos y también tenemos que ser conscientes. Yo creo que entre los 3, 4 primeros candidatos alguien de ellos tiene que generar. Ojalá Jean Paul Benavente lidere un debate
para que no solamente los candidatos a la presidencia, sino también su equipo técnico, vicepresidentes, entren y nos expongan los temas agenda que se tienen que liderar en el próximo gobierno regional, porque lamentablemente este que se va lleva un presidente vacado, un presidente regional vacado y un presidente regional con poco oficio y beneficio. Una brevísima pausa y regresamos con Jean Paul para hablar de un par de temas que seguramente van a ser de mucha importancia. Consulex, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consulex, opinión y mercado. Autobús, colecciónenlo. Navarrete trae el álbum oficial de Transformer Beast Hunter con globos gigantes. Encuentra vales premiados, llévate pósters, armapóster y juguetes de tus Transformers preferidos. Otro éxito de Navarrete. ¿Qué tienen estas figuras en común? Sí, que todas muestran el número 11. Muy pronto, este número marcará la diferencia. Mejor ponte. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homeonatura, presentan mejoría en su salud. Dolores totalmente fuertes en la parte de la columna, los hombros, el cuello y la cadera. Tenía 8 vértebras que estaban totalmente mal. El doctor, en forma tan asequible, tan profesional, me trató los primeros días. ¿Cómo se siente, señor José? Perfectamente bien. Primeramente que me siento más joven, más ágil. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona. Teléfono 25 14 80. Esta última semana
el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial en el Cusco, ha impulsado el pacto ético, donde han concurrido la gran mayoría de candidatos al gobierno regional. Adicionalmente, el grupo impulsor, Corepro, también nos ha convocado para la firma y exposición, entiendo, y el pacto por el Cusco, una definición por estas, que siempre se llevan a cabo. Meses anteriores procesos electorales se llevan pero la percepción de la población es señalar de que, oye, esto simplemente es para la fotografía, es un saludo a la bandera, porque en la práctica los gobiernos regionales borrón y cuenta nueva y hacen su propio pacto y su propio plan de gobierno. ¿Cuán importante sería de que esto en ejecución de gobierno regional, Jean-Paul, se lleve adelante? ¿Tú crees que hay puntos importantes en este pacto de gobernabilidad, este pacto por el Cusco, impulsado por estas ONGs? Es importante. También recalcar de que dentro de este grupo de organizadores está el Corepro, ¿no? Que son los entes deontológicos. Me parece importante de que este pacto se convierta en una política regional y que los candidatos se comprometan a que aquel que tenga el beneficio de la población para ser el próximo presidente regional proponga al Consejo Regional que se implemente mediante una ordenanza este pacto, ¿no? Me parece que este debe ser un primer paso. Segundo, y debatimos en las reuniones técnicas con los organizadores y les dijimos que hay algunos 3 elementos que desde APU estábamos, digamos, observando y pidiendo de que se incorporen en esta propuesta. El tema vinculado al desfalco presupuestal que encontramos en la región y que cualquier presidente regional, cualquier agrupación política que conduzca los destinos de esta región va a encontrar problemas los próximos años, y que se requiere realmente del concurso de todos los cusqueños para poder lograr mejorar las inversiones, mejorar los acuerdos con la población que se ha quedado con el proyecto a medias, ¿no es cierto? Y con todos estos sectores que están siendo desatendidos ahora. O sea, se requiere de mucha concertación, de mucho consenso, de verdad. Y entonces eso debería estar claro allí. Un segundo elemento que les hemos señalado es que el tema de la descentralización sea mucho más agresivo, porque en esta etapa donde se ha cuestionado, ¿no es cierto?, a presidentes regionales, donde está en pleno debate el tema de la ley, ¿no es cierto?, de procesos de elecciones, de la no reelección, que por cierto es parte de nuestra propuesta también de que nuestro candidato no va a ir a un proceso de reelección, porque la reelección en realidades como la peruana implica corrupción, ¿no es cierto? Entonces, hemos solicitado de que se ponga más énfasis al tema de la descentralización para poder generar ese debate, pero con la unidad y concurso de todos los cusqueños contra el centralismo, ¿no? Y finalmente, hemos solicitado también de que el tema vinculado a algunos indicadores y algunas metas dentro de los planes sean mucho más moderadas en cuanto que los candidatos firman ese pacto por algo que realmente van a cumplir. O sea, en un inicio, por ejemplo, el tema del asfaltar las vías en la región, el indicador meta era 100%, cuando en realidad ahorita estaremos al 28, 29%. Entonces, en 4 años más es poco imposible llegar al 100%, ¿no es cierto? Y lo que requeríamos es que haya un indicador mucho más, que llegue al 60%, al 50%, cosa que hay un aporte y un trabajo, digamos, en los próximos años. Entonces, sí creemos que es importante porque alguien tiene que hacer eso, ese trabajo. Está demostrado, mi estimado Vladimiro, que los países que han logrado procesos de desarrollo, las regiones, Arequipa es una muestra de ello. Todo el sector público con su burguesía empresarial, sus representantes de empresas, apoyan y apuestan en proyectos, ¿no es cierto?, de inversión. Y si tienen que ir a debatir entre todos a Lima, van.
y lo debaten hasta conseguirlo. El problema acá es que todos nos estamos señalando con el dedo, nos estamos con este tema de envidia y de no sé qué elementos culturales que tenemos los cusqueños, nos hacemos daño. Yo creo que el elemento que va a impulsar el desarrollo en la región es la concertación, y esa concertación se da alrededor de un instrumento como este. Y cada candidato y cada movimiento pondrá ya el matiz de cómo va a enfrentar, desarrollar esos temas que están claros para todos. O sea, ¿todos apostamos por educación? Sí. ¿Todos apostamos por salud? Sí. ¿Bajo qué esquemas? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Cuál es el condimento que vamos a poner para que ese plato salga delicioso, ¿no? Sí, hablaste de un tema de liderazgo, de unidad, de concertación. Yo me acuerdo el primer año de gestión de Jorge Acurio Tito, el presidente regional Vacado, de inmediato convocó a los alcaldes distritales y provinciales y hizo una especie de distribución del presupuesto para que no haya pues una especie de duplicidad de funciones, porque encuentras al gobierno regional haciendo asfaltado de calles en una provincia, en un distrito, o construyendo algunas edificaciones en el sector educación, salud, que lo debería hacer muy bien el municipio distrital o el municipio provincial, solo por un tema de protagonismo, de llamar la atención, lejos de que el presidente regional lidere pues justamente a todos estos representantes para gestionar, para organizarlos, para concentrarlos, porque por legítimo, por naturaleza, el principal líder de la región es el presidente regional, conjuntamente seguramente con el vicepresidente y sus funcionarios, pero no ha pasado estos últimos años eso. Hizo bien el presidente Jorge Acurio Tito al principio, pero se insertó la corrupción, se insertó los lobbies, etcétera, y nuevamente dimos un paso hacia atrás y encontramos a un gobierno regional con la inserción de un famoso Procusco, que justamente se encargó de hacer obras pequeñísimas y despreocupándose de obras vitales para el gobierno regional. Ojo, como lo dijo Jean Paul, este gobierno regional que viene va a entrar como una especie de no solamente atomización del presupuesto, sino también con una gran deuda, porque el plan vial es, entiendo, para unos 4 años más, y hay una inserción de presupuesto fuertísimo del gobierno regional que desde luego te pone pues con los brazos atados o con las manos atadas prácticamente. Entonces acá va a ser un tema de liderazgo y confrontacional al gobierno central. Pues, ojo, estamos detectando estos problemas, tú como técnico ya lo has detectado, ese compromiso, no solamente Jean Paul, sino en su líder, en Benicio Ríos, para llevar esto adelante, ese compromiso, Jean Paul. Sí, es una preocupación que tenemos en APU por cuanto este tema es delicado, delicado. Y como lo señalabas, hay como de las 500 metas que están ahí, embalsadas de recursos, etcétera, o sea, 500 proyectos, 400 son proyectos que están por debajo de los 3 millones, y muchos de ellos vinculados a lo que señala, pues, escalinatas del barrio, que es competencia evidentemente municipal, pero ya se les ha generado la expectativa. Tampoco no le puedes decir a la población, ¿sabes qué? No han hecho uso de la primera piedra, ojo. Claro. Han destinado presupuesto. O colegios que ahora abandonados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, tiene que haber una concertación y un consenso importante en la región. Va más allá de los intereses políticos, ¿no es cierto? Y ahí estamos muy, muy claros, muy convencidos, y la necesidad, y aparte de ser categóricos con el gobierno central, también tener las posibilidades de nexo, porque es ahí donde están los recursos, y muchos de esos recursos hay que solicitarlos no solamente para el gobierno regional, sino también para los gobiernos locales, para que ellos se hagan cargo de estas obras que están esperando con toda esa expectativa de presupuesto embalsado, ¿no? Hablaste de Arequipa. Arequipa, cuando quiere conseguir algo, se juntan los empresarios, la sociedad civil, se juntan las autoridades y en ese manejo, incluso ministros, acuérdate del tema de Majes Iguas II, por ejemplo.
A mí me preocupó mucho, y yo no puedo hablar del liderazgo del anterior presidente regional vacado, Jorge Acurio Tito. Le puso una gran plataforma a Ollantumala en la campaña electoral. Del Cusco, si revisamos información, sabíamos que salían camionetas, logística para el apoyo a Ollantumala. Pero ya en gestión no tuvo el liderazgo, por lo menos para insertar a un viceministro, a un ministro, a un nexo que esté en Lima, que operara para que beneficie de alguna manera, de mejor manera al gobierno regional. No hubo ese liderazgo. Yo no puedo decir de que Jorge Acurio Tito fue un líder. Lamentablemente ha sido simplemente una especie de personaje que estuvo en el gobierno regional, pero no tuvo un liderazgo. Tenemos un gran problema. APU es un partido regional que está compitiendo, si hablamos de los 4 o 5 primeros, con partidos, agrupaciones nacionales, que tienen poca cabida en el gobierno, en la participación regional. El principal partido regional, seamos sinceros, es APU, más atrás Tahuantinsuyo, pero de ahí no aparecen. Está apareciendo Fuerza Popular, pero es un partido nacional. El APRA es un partido nacional que, ojo, está camuflado ahora con un candidato excongresista de la República, con Restauración Nacional. Este tema, ¿qué van a hacer? Porque no solamente es Benicio es un líder que emerge desde un centro de una comunidad, pasa a un distrito, luego, a pesar de haber tenido problemas, es reelecto en Urubamba y ahora consolidado por la organización que es el APU, porque tiene prácticamente los 108 candidatos distritales y los 13 candidatos provinciales y con altas posibilidades, ojo, en Canchis, la Convención, Quispicanchis, me atrevo a decir incluso Urubamba, Calca, tiene o va a tener un gran reto, el insertar nexos o líderes con la capacidad de ser confrontacionales a nivel nacional. Detrás de Jean Paul Benavente, podemos citar otros nombres, porque en los últimos estudios que, por ejemplo, hizo Carranza, están los nombres de Fernando Romero, Carlos Dávila, Palma, Eduardo Gil, por convocar a gente que también pertenece a Corepro y que pueden ser sustanciales para convocarlos y para que aporten a un gobierno regional si quiere ser exitoso. Es exactamente lo que nos ha preocupado siempre. Nos hemos acostumbrado al caudillismo. Exacto. ¿No es cierto? Me faltó ese tema. Más allá de lo que significa liderazgo. Y liderazgo no es una persona, es todo un equipo, toda una plataforma de personas especializadas con interés social detrás de esquemas de gobierno, ¿no es cierto? Y creo que ahí tuvimos una gran oportunidad realmente en 2011 porque teníamos en la misma línea gobierno regional, gobierno nacional, los 5 congresistas, ¿no? Era como si los astros hubieran alineado para favorecer al Cusco, ¿no es cierto? Y creo que se pudo haber aprovechado mucho más cosas. Lamentablemente hay que voltear la página en ese escenario y hay que empezar a lograr ese liderazgo. Y ahí dar un minuto para retomar cosas que se vienen discutiendo al interior de APU, ¿no? Porque APU es un movimiento regional, no es un partido, es un movimiento que surge ya hace más de 13 años y que se va gestando poco a poco y que creemos que representa la identidad regional, creemos que podría convertirse en un partido, ¿no es cierto?, que le dé esa fuerza y esa prestancia a la región donde se puedan convocar todas las voces, todas las sangres, porque acá ya no hay ese debate de derecha, de izquierda, acá tiene que haber un debate un poco más central, más mesurado, más pragmático. ¿Qué tenemos que hacer para lograr estos objetivos que para obtener resultados inmediatos, corto, largo plazo? ¿No es cierto? Y es ahí, en esa línea, que nosotros vamos a dar el punto de vista. Muchas veces el rol nuestro es más técnico que político, pero creo que ya en estos nuevos esquemas de gobierno se tiene que hacer sentir esa palabra y esas voces. Y al lado mío, ¿no es cierto?, hay muchas personas que han trabajado incluso en el plan de gobierno, hemos tenido reuniones con profesionales, hay cosas que desde el sector salud, desde el sector educación, desconocíamos.
pero escuchar la problemática de los mismos actores, ¿no es cierto?, médicos, profesores, enfermeras, es pues otra realidad, ¿no es cierto? Y ahí es que se tiene que construir ese liderazgo. Existe el compromiso no solamente de Jean Paul, sino de Benicio Ríos, del APU, en convocar a los mejores talentos que tenemos en el Cusco. No solamente en la universidad, en el sector privado, en la sociedad civil, hay mucho talento. Hay el compromiso del APU en convocarlos, porque, ojo, te decía al principio, de los 14 candidatos a la vicepresidencia, rescato el nombre de Jean Paul Benavente. Los demás no los conocemos, o sea, no tienen ningún aporte académico, aporte empresarial, etcétera, etcétera. Jean Paul va a poder convocar, o tiene ese compromiso de convocar a este gran sector que, ojo, no quiere participar pues en política, porque, ojo, es un gran reto también participar en política, porque suelen terminando desgastados y a veces pues relacionando incluso a la familia, ¿no? Sí, por lo menos desde el punto de vista técnico y los aportes que hemos recibido, ahí detrás de la organización se ha buscado también a profesionales independientes para digamos, recoger su mirada, su visión de desarrollo en el sector, en la actividad que ellos desarrollan, ellos y ellas, obviamente, ¿no? Y entonces, acá sí, claramente ese liderazgo en el próximo gobierno se debe gestar a partir de convocar, ¿no es cierto?, la participación y abrir las puertas a personas que den ese aporte y estén preparadas, con capacidades claras para lograr los resultados que se soliciten. Entonces, ahí el candidato a la presidencia, Benicio Ríos, está claro también en estos temas. Hemos conversado, no obstante, no podemos adelantarnos mucho. Creemos que acá hay una primera fase de haber logrado una propuesta, una promesa electoral seria, concreta, con la posibilidad de generar el debate, con la posibilidad de plasmar cada uno de los elementos que se proponen de manera concreta de tener la suerte de ser electos, y luego de debatir este tema y de ofrecer a la población nuestro trabajo, pues nos queda una siguiente etapa de preparar equipos, de lograr todo digamos, algo más concreto en este proceso. Jean Paul, el tiempo aquí en la televisión es muy cortísima, pero quisiera hacerte una última pregunta. Tú conoces mucho el tema de microempresariado, MIPES, te has formado en esos temas, das cátedra en esos temas en la universidad. ¿Cuál es tu reto a nivel de aporte para el APU si el voto los apoya y son el próximo gobierno regional? ¿Cuál sería el principal aporte de Jean Paul en el tema del microempresariado? ¿Con qué se va a ir satisfecho terminando una gestión, digamos, 2015-2018? ¿Con qué se iría satisfecho Jean Paul Benavente en el tema, habiendo liderado algún tema en el tema microempresarial? Con una propuesta que se ha venido debatiendo desde años atrás, porque acá nadie inventa nada, ¿no es cierto? Eso está claro desde hace 10 o 15 años por lo menos, que la problemática de la MIPE es la informalidad, ¿no es cierto? Cuando Hernando de Soto escribió El otro sendero, ya hablábamos de informalidad y eso fue hace más de 20 años. Y el Ministerio del Capital, ¿no es cierto? Entonces, la informalidad que genera un proceso de exclusión a cerca de 85% de las empresas en la región, requiere de un trabajo serio, totalmente contundente, de poder plantear un debate a nivel nacional de lo que implica convertir a estas empresas a la formalidad. Pero eso implica también recursos. Y si bien es cierto, se avanzó algo con Procompite y con este nuevo plan de desarrollo productivo que se ha lanzado justo el 28 de julio en el peruano, se pueda aprovechar todos estos esquemas para lograr desarrollo para nuestra microempresa, que están organizadas en distintos sectores y obviamente hay veces aparece más el sector comercio,
¿no es cierto?, el sector servicios, pero también tenemos que impulsar al sector manufacturero, que requiera no pues de una propuesta de parque industrial, ¿no es cierto?, sino de una propuesta de polígonos especializados en el tema de la madera, en el tema de la metalmecánica y en el tema de la artesanía y en distintos elementos sobre los cuales se puedan generar valor. La agroindustria también, si bien es cierto, se ha ubicado en ciertos sectores, requiere de apoyo, claro, desde el Estado, generándole una plataforma de servicios y de facilidades, más allá de un apoyo directo, porque tampoco es un sector privado que, igual que otro, que está haciendo bien las cosas, pues merecen el respeto y merecen competir entre ellos. Pero sí es preciso apostar mucho por estos sectores donde está concentrado cerca del 70% de la actividad económica. Está concentrado casi en igual cantidad el 70% del empleo, ¿no es cierto? Entonces es un sector tan importante que no se le da bola, porque hay gestiones que están pensando solamente en cemento, ¿no es cierto?, y fierro, mientras que este gobierno de Apu apostará por estos intangibles, por la necesidad de promover realmente el sector de la microempresa, el sector educación, el sector salud, que hay veces esa promoción no reditúa beneficios a futuro, porque siempre necesitas, ¿no es cierto?, un edificio para decir yo lo hice, pero en el fondo repercutirá pues en la posibilidad de lograr desarrollo para la región, ¿no? Jean-Paul, muy agradecido. Las definiciones de marketing político señalan de que el candidato tiene la oportunidad de, en un minuto, convencer al elector, enamorar al elector. Un minuto, Jean-Paul, finalmente, para que convenzas a los electores para que voten por el APU este próximo 5 de octubre. Gracias. Tenemos una visión, y una visión es de devolver la confianza a la población regional sobre el gobierno, sobre el Estado, sobre el sector público. Ese es nuestro compromiso. Y para ello necesitamos atacar temas importantes que se han postergado. El sector educación, el sector salud, el sector microempresarial, que está distribuido en muchos otros sectores como el turismo, el sector agrario, que ha estado abandonado. Entonces, hay la experiencia y hay la posibilidad de que la propuesta y la plancha presidencial que yo acompaño podamos impulsar este proceso de desarrollo. Muy agradecido a Jean-Paul y desde luego nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia Diario, nuestro agradecimiento a las 13 provincias a través de los diferentes medios radiales y televisivos desde Poder y Desarrollo Regional. Hasta el próximo programa. Diario. El canal de noticias.